Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Estamos bien. Este último canto, ¿no? Que hemos podido escuchar y cantar también, y es una realidad en nuestras vidas, ¿no? Pues cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro alma, ¿sí? Se deleita en Cristo, en en su presencia, en su persona, en su obra, en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, que es mucho, ¿eh? Es mucho lo que Dios ha hecho, ¿eh? Cada uno de nosotros somos pues un milagro de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de milagros, pues solamente, solamente Dios, ¿sí? Tiene esa potestad de hacer milagros en nuestras vidas, porque es algo sobrenatural, ¿sí? Y así como nos compartía eh, al inicio de la reunión, Mane, Dios es, ¿recuerdan? Espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Y así es necesario también que por nosotros que nos acerquemos al Señor en esa actitud, en espíritu y en verdad, ¿sí? Que lo adoremos, nos acerquemos, que sea, cuando la Biblia habla de espíritu, nos está hablando de algo real. Ahí ya no hay, es real en nuestras vidas, ¿sí? El espíritu es real, no se puede cambiar, no, o sea, es lo que es espíritu. Y Dios es real, ¿sí? Dios es real, Dios vive, Dios es poderoso para cambiar y transformar vidas, como lo ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias también. Y pues es lo que el Señor también quiere hacer también en esta tarde, ¿no? Si nos acercamos a Él con esa actitud, ¿sí? En ese espíritu de verdad, ¿sí? Pues Dios hará su obra en nosotros también. Muy bien, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir donde lo dejamos hace 15 días. Ya es la tercera clase que estamos viendo un poco un tema que es muy importante y es sobre el temor de Dios. ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces ya vamos a finalizar. Hay mucho más que decir, ¿no? Sobre el temor de Dios, pero por el momento vamos a finalizar este tema dejándoles también pues, también este pensamiento, esta palabra, para que ustedes también la mediten y que puedan ustedes pues seguirle también buscando un poquito más, ¿no? ¿Qué nos habla la Escritura, la palabra de Dios acerca del temor de Dios? ¿Sí? Y bueno, pues cuando hablamos del temor de Dios, pues no es algo que estamos hablando de algo místico ni tan siquiera doctrinal, ¿no? El temor de Dios es la actitud, ¿no? La actitud reverente, ¿no? Que tenemos los cristianos, ¿no? En ese caminar, ¿sí? Juntamente con Cristo, ¿no? Y cómo caminamos, cómo nos acercamos, ¿sí? Cómo está nuestra relación personal con el Señor. Vimos ahí en Primera de Pedro 1, 17, que nos dice el apóstol Pedro, dice, conducíos, ¿no? En temor, ¿no? En este temor de Dios, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos que conducirnos? Dice, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestro tiempo, pues aquí en este mundo, ¿no? Entonces, en ese tiempo dice que el temor de Dios esté siempre presente en nosotros. Y hace 15 días nos quedamos ahí, vamos a retomarlo para poder continuar en el libro de Éxodo, capítulo 20, 18 al 20.
Israel ya salió de la esclavitud, el Señor lo sacó con mano poderosa de la esclavitud de los egipcios y está en el Sinaí, ¿sí? Y él está dando ya ahora, sí, instrucciones de cómo tienen que conducirse, ¿sí? Como el pueblo escogido. Y están frente al monte Sinaí, el monte de Dios, y bueno, dice así en el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron, o sea, tuvieron temor, ¿sí? Y se pusieron de lejos. También vimos la diferencia del temor, que es el primero que nos viene a nuestro pensamiento, ¿no? Que es el temor de pues, ¿no? Del espanto, del miedo, ¿no? Sí, de algo que nos produce que nos produce este miedo, ¿no? Y una reacción, pues es bueno, la que vemos aquí, ¿no? Y se pusieron de lejos. Así es ese temor, el temor a lo desconocido, ¿no? Siempre nos causará miedo, ¿no? Espanto. Y nuestra primera reacción va a ser el alejarnos. Nos alejamos porque bueno, pues queremos protegernos de alguna manera, ¿no? de lo desconocido, ¿no? Y el pueblo se pusieron de lejos. Y así se ha mantenido, ¿no? Este pueblo de Israel hasta el día de hoy, en una relación lejana, la cual representa perfectamente, ¿no? A la religión judía, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos prefirieron, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, prefirieron quedarse de lejos, ¿sí? Y que en este caso otro, el hombre de Dios, se acercase, ¿no? Todo lo que no sea una relación cercana a Dios es una relación personal, una comunión con Él, es religión, ¿sí? Es religión. Es así, para eso está la religión, ¿sí? Para hacer esas cosas, para que nosotros nos mantengamos a distancia, ¿sí? Y otro se encargará, ¿sí? De acercarse, en este caso, ¿no? Preferimos confiar esta parte a otros, ¿sí? Y así nos han enseñado, ¿no? Durante tantos años, ¿no? ¿Sí? Otros eran los que se encargaban pues, de ministrar, de acercarse, de hacer, ¿no? De enseñarnos quién es Dios y cómo es Dios, claro. Cómo nos llega, pues nos llega de una manera un poquito ya, pues, no real a nuestras vidas, porque no tenemos esa comunión con Él, no llegamos a conocerlo, ¿sí? Y se trata de conocerlo. Recuerden que Él nos conoce muy bien a nosotros, ¿sí? Él nos conoce muy bien. Y lo que el Señor quiere es ¿qué es lo que quiere? Pues que le conozcamos, ¿no? También nosotros a Él, ¿no? Entonces no debemos de confiar este propósito que Dios tiene a otros, sino es para nosotros, es para que tengamos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 19, y dijeron a Moisés, dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Nos mantenemos a la distancia. No, mejor así. Que seas tú nuestro representante. Tú vas, te acercas, tú escuchas lo que Dios tiene para nosotros y nosotros te escuchamos a ti. Y así nos aseguramos de que no muramos. Moisés respondía al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y para otra cosa, ¿no? Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Bueno, el temor de Dios, vimos ahí también que, y aquí estamos viéndolo, al final de esta porción de la Escritura, que el temor de Dios nos protege, dice, para que no pequéis, ¿no? Para probaros
y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, el temor de Dios nos protege del pecado, evita que traspasemos los límites establecidos de lo bueno a lo malo, de lo correcto a lo incorrecto, de lo que agrada a Dios a lo que le desagrada a Dios con nuestras acciones. Y también el temor de Dios, ¿sí?, actúa en nosotros como yo les ponía un ejemplo, ¿no?, como un repelente, ¿no? Alguien, justamente estábamos hablando de esto y alguien fue a Veracruz en esos días, pues creo que fue David, nuestro hermano David, que fue a Veracruz, y es que él no estuvo en esta clase porque estaba en Veracruz. Si hubiera estado en la clase, pues habría llevado su repelente para los moscos y hubiese evitado que le picasen, ¿no?, que le llenaron de picaduras todos los moscos de Veracruz. Bueno, entonces lo vemos así un poquito, ¿no?, como para ilustrarlo un poquito, ¿no? El temor de Dios es como un repelente, ¿no?, en nosotros, que actúa en nosotros como un repelente para evitar, dice, para que no pequéis, ¿sí? Pero ¿dónde tiene que estar ese temor de Dios? Dice, siempre tiene que estar delante de vosotros. No aquí, allá, ni atrás, delante de vosotros. Va por delante de vosotros. Y en muchas ocasiones, todos nosotros, todos, sin excepción ninguna, hemos sentido esto, ¿sí? De que ante alguna situación, algún pensamiento que no está muy correcto, algún deseo que está fuera de orden, alguna acción nuestra, ¿sí?, algún comportamiento, alguna actitud nuestra que no está bien, ¿sí?, nos hemos dado cuenta que, mejor me detengo, ¿no? Y evito. Mejor no me meto, no pienso esto, no hago esto, no cambio mi actitud o lo que sea, ¿no? ¿Sí o no? Sí. En muchas ocasiones, ¿sí? Y nos damos cuenta de que es ese temor, ¿sí?, ese temor reverente a Dios, ¿sí?, que nos está cuidando, nos está protegiendo, está evitando, ¿no?, de que podamos, pues, llevarlo más adelante, que traspasemos los límites, ¿sí? Si no fuera por ese temor, pues antes que no conocíamos a Cristo, bueno, ¿qué límites había, no? Por ejemplo, ¿no? Ninguno. Ninguno, no teníamos que rendir cuentas a nadie, ¿no? Hacíamos cosas ¿sí?, y las hacíamos sin dar cuentas a nadie, y tampoco nos deteníamos mucho a pensar si estaba bien o estaba mal, ¿sí? Después venían las consecuencias, claro, pero así es. Pero el temor de Dios nos ayuda, nos protege, nos cuida, evita que traspasemos los límites. Un corazón temeroso de Dios siempre, siempre estará protegido, ¿sí? Por eso todos los grandes hombres y mujeres que encontramos en sus testimonios en la palabra de Dios, todos ellos eran mujeres temerosas de Dios, hombres temerosos de Dios, ¿sí? Tenían esa virtud, ¿sí?, en sus vidas. El salmista David lo sabía muy bien, ya que él mismo, pues uno de los ejemplos, lo había experimentado en su propia vida. Y es por eso que él testifica sobre la importancia del temor de Dios en nuestras vidas. Creo que también se lo vimos el pasado domingo, bueno, hace 15 días, en el Salmo 19, versos 7 al 9, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Bueno, aquí vemos que el temor de Dios
aparece el quinto, ¿no?, de una lista de 6 excelentes propiedades de la palabra de Dios y sus beneficios a nuestras vidas, ¿no? La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios, ¿sí? Ahí está el temor de Dios también, ¿sí? Y nos dice que el temor de Dios es limpio. También vimos, ¿no?, que cuando habla de temor de Dios que es limpio, ¿a qué se refiere? ¿Alguien recuerda? Ayúdame. Sin mancha, sí. Incorruptible. Es incorruptible. Si hay temor de Dios, dice, eso nos da esa seguridad, esa limpieza, ¿sí? No hay problema. Incorruptible. Ahí, el problema está cuando no hay ese temor de Dios, ¿sí? Entonces sí, ahí estamos expuestos. Pero el temor de Dios es incorruptible, es limpio, que permanece para siempre. Nos ayuda a perseverar hasta el fin, cuidándonos y protegiéndonos de la contaminación de este mundo, que no es poca, ¿eh? Que no es poca. La mayoría de ustedes pues que viven en sus casas, tienen sus trabajos, tienen su vida en el mundo, entre la gente del mundo, ¿sí? No es que los llamados no estemos en el mundo, también estamos, ¿no? Pero el hecho de vivir ya pues en comunidad pues nos ayuda un poquito más, nos cubre, nos protege un poco más, ¿no? Pero ustedes lo ven, lo sufren diario, ¿sí? Diario pues con los vecinos, en el trabajo, en el transporte, en tantas situaciones, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que están ahí y que contaminan. Bueno, si tenemos ese temor de Dios por delante de nosotros, pues nos va a ayudar, nos va a mantener limpios, incorruptibles, ¿sí? Para siempre. También vimos que el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Recuerden que esto es como, el temor de Dios es básico, no es el temor a Dios, ¿sí? Es muy diferente, es muy diferente. Temor a Dios es como vimos en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando vio la presencia de Dios, el estruendo y todo, todos tuvieron temor a Dios, ¿sí? Pero temor de Dios es diferente, ¿sí? El temor a Dios nos aleja, ¿sí? Nos aleja siempre. Pero el temor de Dios nos acerca siempre, ¿sí? Es todo lo contrario. Nos da confianza, nos da seguridad, ¿sí? Como vimos ahí, Moisés, ¿no? Él sí, él tenía temor de Dios. Él se podía acercar a ese monte que humeaba, que había un estruendo, que se manifestaba la presencia de Dios, ¿no? Pero él no tenía miedo, él tenía confianza en Dios. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, la base de toda la sabiduría es el temor del Señor. El verdadero sabio, pues comienza por respetar y obedecer a Dios. Un temor reverente, también lo estuvimos viendo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que tiene un temor reverente hacia una persona, por ejemplo, ¿no? Se reconoce que se le reconoce su autoridad, se le respeta, ¿sí? Se obedece. Ese es temor reverente. Bueno, vamos a ver uno de los ejemplos más sobresalientes, el cual es un ejemplo para todos nosotros, por supuesto, del temor de Dios. Isaías, capítulo 11, verso 1 y 3. Es una profecía que el hombre de Dios, Isaías, está profetizando
de parte del Señor, 700 años antes de su cumplimiento, y es sobre el Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y la hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, 700 años antes que naciese el Mesías, el profeta ya estaba anunciando cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería? Pero no nos está diciendo cómo sería, ahora sí, físicamente, o qué carisma tendría, ¿no? Qué tipo de carácter o carisma tendría el Mesías, sino nos está hablando de qué, de algo mucho más profundo, ¿no? Sí, de su espíritu, ¿sí? De su espíritu, de lo que es real en nuestras vidas. Y desde el principio, pues comienza anunciando que el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu del Señor estaría sobre él y reposaría, o sea, descansaría en él. Por lo tanto, siempre estaría con él, ¿sí? El Espíritu de Dios siempre estaría con él. Después nos describe cómo sería este Espíritu, ¿no? Y nos da 6 ejemplos, ¿no? Dice, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y temor de Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Y por último, nos confirma que Él siempre estaría sujeto a la voluntad del Padre, ¿sí? Él estaría siempre. Dice, y de temor de Dios, y la hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, ¿sí? Siempre el Mesías, Jesucristo, iba a estar sujeto a la voluntad del Padre. En Lucas 2, verso 40, de lo poco que hay escrito, ¿sí? Porque no hay mucho escrito de la niñez y de la adolescencia de nuestro Señor, ¿verdad? Muy poco, pero lo poco que está lo tenemos en Lucas. Pero esto poco también nos habla de muchas cosas y de mucha enseñanza, ¿no? En Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, nos está hablando de que se llenaba también de esa sabiduría, precisamente también de ese temor de Dios, ¿sí? Cuando Jesús nació en ese lugar humilde, la Escritura nos da aquí, ¿no?, testimonio de cómo era ese niño en sus primeros días. Y según iba creciendo, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesús desde niño, desde sus primeros días hasta los 12 años que tenemos referencia, sí, él comenzó a mostrar este temor reverente al Padre. En Lucas, un poquito más adelante, en 2, 49 y 52, es uno de los pasajes que José y María llevaron a Jesús también a Jerusalén, era la visita obligada. Entonces, y en ese
tiempo, pues por la multitud y, bueno, pues la cosa es que cuando se quisieron dar cuenta, ya Jesús se quedó, el niño Jesús ahí se quedó, sí, y aprovechando el tiempo, no se quedó por ahí jugando, él estaba entre los doctores de la ley, estaba ahí escuchándoles y también participando, sí. Y bueno, aquí vemos este pasaje, cuando ellos regresan, lo encuentran y le piden un poco de explicaciones, pues ¿cómo te quedaste? ¿Por qué te despistaste? ¿No? ¿Cómo fue esto? ¿No? Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Bueno, normal, ¿no? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, nuevamente, ¿no? Y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Siempre veremos que su vida y crecimiento iban dirigidos primeramente ¿hacia dónde? Con Dios y los hombres. Primero, sí, hacia Dios Padre, ¿no? Y después a los hombres. Por eso sus palabras, ¿no? ¿Por qué me buscáis? ¿Sí? ¿No sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, ya estaba mostrando, ¿no?, ese temor reverente al Padre. Y durante su ministerio, lo vemos ahí en Juan 5:30, por favor. Juan 5, verso 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Recuerdan antes cuando vimos la profecía de Isaías, sí? Que no iba a juzgar por la vista, por lo que él viese, ni por lo que él escuchase nada más. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando comenzó su ministerio, el Señor afirmó a todos, y en especial a sus discípulos, que Él no podía hacer nada por sí mismo. Él escuchaba la voz del Padre y actuaba en consecuencia también. Obedecía, ¿sí? Se sujetaba, se sometía a la voluntad del Padre. Y así fueron enseñados, en este ejemplo, en esta actitud, fueron enseñados también sus discípulos. Vamos a ver un ejemplo, ahí, un poquito más adelante, ahí en Hechos 5:29. Aquí vemos, en este pasaje, encontramos a Pedro y a Juan que están ante el concilio, las autoridades, sí, judías, eran religiosos, y que les estaban juzgando por estar predicando, sí, en el nombre de Jesús, por estar predicando el mensaje de salvación. Y dice que en un momento, pues ellos fueron cuestionados y les querían obligar a que ya no tenían que hablar más de Jesús, ¿sí? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Sí? Ellos lo tenían bien claro, ¿sí? Ellos tenían bien claro a quién tenían que obedecer, ¿sí? Cuál era la prioridad en su vida. Esto nos habla del temor de Dios, ¿sí? En sus corazones, a pesar, ¿no? A pesar de que estaban expuestos, estaban ante el concilio, estaban juzgando, lo mínimo iban a ser castigados e incluso encarcelados también, como así fue después también, pero no les importaba, no les importaba. Ellos eran hombres temerosos de Dios, tenían un temor reverente a Dios, ¿sí? Y entonces esa era su prioridad, esa era su confianza. Y no importaba. Entonces la pregunta dice, ¿es necesario? Sí.
obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Ellos tenían como prioridad en su vida obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los apóstoles siguieron dando también este ejemplo y enseñando sobre el temor de Dios a los creyentes. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 11, el apóstol Pablo, en esta ocasión, los Corintios, dice: conociendo pues el temor del Señor, ¿sí?, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea a vuestras conciencias. Era tan importante este temor en sus vidas que el apóstol Pablo recurre al mismo testimonio de Dios, ¿no?, sobre este asunto. Dice: a Dios le es manifiesto lo que somos. Hombres y mujeres temerosos de Dios tener este temor de Dios es nuestra credencial, vaya. Es nuestra credencial en la cual nos acredita como hijas e hijos de Dios, ¿sí? Pero una persona que no tiene este temor de Dios en su vida, está difícil. Está difícil, de verdad, ¿sí? Porque esta es nuestra credencial, ¿sí? En el momento que conocemos, que tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, porque es así, recuerden que es así, si no es temor a Dios, pero si es temor de Dios es porque nos hemos acercado en esa fe y en esa confianza ante el trono de gracia, ¿sí?, ante la misericordia de Dios. Y estamos ahí, ¿sí? Y toda persona que ha tenido este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, nace el temor de Dios en sus vidas. Y va a estar ahí, y va a permanecer ahí, ¿sí? Es un temor reverente, ¿sí?, a Dios. Es reconocer que Dios es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Sí, es el Dios creador de los cielos y de la tierra, pero es el Dios de nuestra salvación. Eso es muy, muy importante para nosotros, ¿sí? Vemos las maravillas que Dios ha hecho, pero nosotros somos esa maravilla también, ¿sí? Somos el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Y eso pues produce en nosotros temor de Dios, ¿sí? Bueno, entonces ahí el apóstol Pablo dice, y a Dios le es manifiesto, o sea, como diciendo, ahí están nuestras credenciales, ¿sí? Conociendo pues el temor del Señor, ¿sí? Aquí están nuestras credenciales. Y incluso también lo eleva a las conciencias de los hermanos en Corintios, ¿no? Dice, y a vosotros también, ¿no? Dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Para ellos era muy importante, muy, muy importante que los hermanos en Corintios les conocieran, ¿sí?, como hombres temerosos de Dios, que estaba el temor de Dios por delante, ¿sí? Cuando usted ve a un hombre, una mujer que vive, ¿sí?, que por delante de él o de ella está este temor de Dios, wow, eso nos habla muchísimo, ¿no? Es un testimonio vivo, real, ¿sí? Es un hombre temeroso de Dios, es una mujer temerosa de Dios. Y pues se nota, ¿no? Se nota en su vida, en su familia, en su caminar, en sus actitudes, en sus conversaciones, en tantas cosas se nota. Pero cuando no está este temor de Dios por delante, bueno, entonces pues uno ya es como cuando somos pesados y nos quedamos cortos, ¿no? Así es, así nos habla la Escritura también. Tenemos que todos vamos a ser probados. Recuerden que el pueblo, Moisés mismo lo dijo, dice, estén tranquilos. Dice, porque Dios vino, se manifestó delante de ustedes para probarlos, para que fuesen probados, ¿sí? Pero este fuego que ven, que está humando, dice, no es para quemarlos a ustedes, sino es para probarles a ustedes.
porque todos vamos a ser probados, todos, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué tan reales somos. En 2 Corintios 7, verso 1, así que, amados, otra vez el apóstol Pablo a los Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios, en el temor de Dios. Todos sabemos, porque la palabra de Dios no en una ocasión, sino en varias ocasiones nos lo recuerda, que sin santidad nadie va a ver a Dios, ¿sí? Que necesitamos esa santidad. Entonces, ¿cómo tenemos que perfeccionar esta santidad en nuestras vidas? Dice, pues en el temor de Dios. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y entonces aquí vemos también que no solamente está relacionado con la contaminación, ¿no? Con los deseos de la carne, que es pues también lo primero que se nos viene, ¿no? Bueno, es la contaminación de los deseos de la carne, de los malos deseos, pensamientos, cosas que están relacionados con nuestra naturaleza, ¿no? No, también nos habla del espíritu, ¿no? Y de espíritu. Las cosas que tienen también que ver con nuestro espíritu y que lo contaminan también a nuestro espíritu. Y esas a veces no les prestamos toda la atención que debiéramos de prestarle. Nos quedamos con lo de la carne porque, ¿cómo son las obras de la carne? ¿Recuerdan en Gálatas 5? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Son manifiestas. Las obras de la carne son manifiestas. Pero lo que el Espíritu produce, ¿no? Y habla de los frutos, ¿no? Entonces las obras de la carne se manifiestan por sí solas. No hay problema, se ven, están bien visibles, ¿sí? Pero lo que produce el Espíritu ya no está tan visible, porque es Espíritu. Y lo que es Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Y solamente puede ser producido por el Espíritu. Entonces, quiere decir que la contaminación de la carne, lo que tiene que ver relacionado con la carne, pues están manifiestas. Pero la contaminación que está relacionada con el espíritu no lo vemos tan fácilmente, pero está ahí. Y tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo podemos verlo o cómo podemos detectar que nos estamos contaminando? En el espíritu, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes? Pues ahí en Juan, ¿no? En Primera de Juan 4:1, ¿no? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus si son de Dios. Pues haciendo uso de uno de los dones que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es este don? Discernimiento. Hay que discernir, ¿sí? Porque eso es contaminación al espíritu. No lo vamos a ver con los ojos, pero sí lo vamos a discernir con el espíritu. Y nos vamos a dar cuenta y decir, no, por ahí no. Esta enseñanza, no. Mi espíritu me dice que no. Esta alabanza, mi espíritu me dice que no. Esta adoración, no. Es un fuego extraño, ¿sí? Entonces, son cosas que se disciernen con el espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, ¿por qué les digo esto? Se lo quiero decir porque creo que es una alerta que debemos de tener todos, ¿no? Y tenerla bien presente y considerarlo, porque es muy importante, porque es una contaminación que afecta a nuestro espíritu y eso es muy serio.
Es muy serio, porque es lo más valioso que tenemos, lo más profundo, ¿sí? Y cuidado con eso. Entonces, y hoy en día hay muchas enseñanzas, muchas predicaciones, mucha alabanza, mucha adoración, mucho relacionado con el Evangelio, ¿sí? Con el mundo cristiano, por, por medio de las redes, ¿no? De los medios de las tecnologías, ¿no? Ustedes, pues, a la carta. Hoy en día es a la carta. Hoy quiero escuchar, no sé, tal predicación sobre este tema o sobre esto, lo otro, no sé. Es como a la carta, ¿no? Ah, no, con este pastor, ahora no, con esta pastora, ahora no, ahora con no sé quién, ahora con este tema, ahora... Y es, de veras, no hay mejor predicación que la que recibimos de parte de Dios, de nuestro Señor, y es de Él a su corazón, ¿sí? Es la que usted busca, ¿sí? En esa relación personal, ¿sí? La que usted busca. Usted se acerca a ese monte que está con todo, ¿sí? La presencia de Dios. Pero se acerca con esa confianza, con esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que acercarnos en esa fe y en esa confianza y recibir directamente de Él. Que Dios nos hable a nuestros corazones, ¿sí? Recuerden, Dios nos conoce muy bien. Y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que le conozcamos nosotros también. ¿Cómo tenemos que conocerle? Muy bien, también. Eso es una relación, es comunión, es cercanía, es temor de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, amados, no creáis a todo espíritu, probar los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos, vamos a ir ya rápido para ir terminando, ¿por qué necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas? Algunos ejemplos. Bueno, pues esta que estamos hablando, ¿no? Y que es tan importante para tener comunión con el Señor. El Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. Dice el salmista, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, sus promesas. ¿Sí? Entonces, el salmista nos está diciendo que la comunión íntima del Señor es ¿con quién? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos ese temor de Dios, no hay comunión. No hay comunión, no hay posibilidad de tener esta comunión. Necesitamos tener esta comunión. Comunión es acercarnos, ¿sí? Tener esta cercanía, esta proximidad, estar cerca del corazón de Dios. Tenemos que conocer a Dios, conocer su corazón. Él nos conoce totalmente, Él nos creó, ¿sí? Conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones mucho antes de que estemos pensándolo o que tengamos la intención, ya antes, ¿sí? Él ya sabe. Y nosotros debemos de acercarnos a Él y conocerle a Él, tener esta comunión con el Dios Santo. Pero necesitamos tener temor de Dios porque si no, no hay comunión. Bueno, para otro de los propósitos es para servir a Dios con un corazón íntegro. En el libro de Éxodo 18, vamos a ver varios ejemplos sobre servir a Dios con un corazón íntegro y que se necesita tener este temor de Dios. Y aquí vemos a Jetro, el suegro de Moisés, en un momento que le ve
a Moisés, al hombre de Dios, pues muy cargado, ¿no? Con toda la responsabilidad que tenía sobre el pueblo y, y decide darle un consejo en el cual Moisés lo acepta porque venía de parte de Dios. Dice Éxodo 18, versos 19 al 21, dice, oye ahora mi voz. Dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, de cualidades, ¿sí? Virtudes. Y comienza, ¿no? Dice, esta es una virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50, y bueno, y pues sigue, ¿no? Pero este es el punto, ¿no? Dice, escoge, ¿no? Escoge tú. De entre el pueblo, de todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, hombres temerosos de Dios, que conozcan a Dios, que respeten, que obedezcan. Ese es el temor reverente. Hombres que aborrezcan lo malo, que tengan como prioridad en sus vidas el hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Hombres temerosos de Dios. En otro ejemplo sobre este tema de servir con ese corazón íntegro, hombres temerosos, en Josué, otro gran hombre de Dios, en los últimos momentos de su vida y las últimas palabras que él dirige al pueblo de Israel, Josué 24, verso 14, dice, ahora pues, temed a Dios y servid con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Entonces, hombres de verdad, hombres temerosos de Dios, que viven el compromiso hecho a Dios, al Dios Todopoderoso. Josué les estaba enseñando el camino que debían de seguir aquellos valientes que estaban dispuestos a servir a Dios con ese corazón íntegro. Pero antes deberían de quitar sus ídolos y dejar su vida, su vieja vida, la que quedó, dice, al otro lado del río, ¿sí? Dice, dejar eso, ya déjenlo ahí, con sus pasiones y sus malos deseos. Y eso también es importante para nosotros, porque dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? Pero qué importante, ¿no? Dice, no podemos querer vivir esta nueva vida en Cristo, ¿sí? Con las cosas que estaban del otro lado del río, ¿sí? Con nuestra idolatría, con nuestra manera de vivir, ¿sí? Con nuestra naturaleza pecaminosa. No se puede, ¿sí? Todo eso tenemos que dejarlo allá, ¿sí? Los que están en Cristo, ¿no? No hay otra forma, es en esa comunión con Él, en esa relación personal con Él, ¿sí? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todo pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Hechos 6, verso 3, otro ejemplo sobre este servicio, es cuando los apóstoles estaban, ya la iglesia estaba creciendo mucho y ya pues no tenían, no les daba el tiempo para poder estar
predicando y sirviendo al mismo tiempo, y tenían que elegir entre los hermanos personas que pudiesen ayudarles, apoyarles también, colaborar con ellos. Hechos 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nuevamente, ¿sí? El temor de Dios, el principio de sabiduría es el temor de Dios. A quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, otro de los ejemplos, ¿no? Y ya por último, ¿por qué es tan importante el temor de Dios en nuestras vidas? Pues hemos visto, ¿no? Para tener esta comunión con Dios, ¿sí? ¿Para qué más? Para servirlo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, por último, para agradar al Señor con nuestras vidas. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros, y ahí en nosotros estamos todos nosotros, nos incluimos nosotros también, dice, un reino inconmovible, o sea, un reino eterno, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia, ¿sí? Si hemos recibido, ¿sí?, este reino eterno, ¿sí?, la salvación eterna, la vida eterna, ¿sí?, pues creo que tenemos suficientes motivos, ¿no? Para vivir una vida de agradecimiento, ¿sí? Todos los días, ¿sí? De vivir en este agradecimiento, en esta actitud en nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por alcanzarme ahí donde estaba, cuando vivía, pues no te conocía, no había experimentado de tus bendiciones, tus promesas, ¿sí? No existía, para mí tú no existías, Dios. Y tú te manifestaste en mi vida como un Dios vivo, poderoso, ¿sí? Un Dios que nos ama. Y nos ama tanto que dio su vida por nosotros, para que tengamos vida, ¿sí? Y esta vida es una vida eterna, eterna. Es la salvación. Bueno, entonces, pues, creo que sí, ¿no? Creo que tenemos suficientes motivos para estar agradecidos al Señor, siempre, cada día, cada día. No ser egoístas, ¿no? Sino recordar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que Dios nos rescató de una vida sin propósito. Si vamos a Dios con un temor reverente. Colosenses 1, ya estamos, no se me desesperen, pero estos 2 versículos que nos faltan creo que son muy importantes para que meditemos en ellos también. Colosenses 1, del 9 al 10, versos 9 y 10. La iglesia de Colosas era muy especial para el apóstol Pablo. Les ponía como referente, como hombres creyentes, hermanos ejemplares en su fe en Dios. Dice en el verso 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que habla de una inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿En qué tenemos que crecer? En el conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Cómo crecía Jesús?
¿eh? Y se fortalecía en ese conocimiento, en esa sabiduría, ¿no?, de Dios. Bueno, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que no tengamos miedo, sino más bien que tengamos temor de Dios, ¿sí? Porque eso nos va a llevar a acercarnos más a Él, a conocerle más a Él, ¿sí? Saber cómo es Dios, cómo es el Dios que es espíritu, que no podemos, a una persona uno le puede ver, ¿sí?, lo ves y ves físicamente y después ves cómo se comporta y bueno, pues sus frutos, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Bueno, pues ves su vida, su comportamiento y puedes decir, esa persona es así, 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 ¿sí? Pero ¿cómo podemos describir, cómo podemos hablar de quién es Dios en nuestras vidas, por ejemplo? Dígame. Si le pregunta a alguien, dice, tú me hablas de Dios, dice, ¿y cómo es Dios en tu vida? ¿Y qué le respondemos? Bien, muy bien, ¿qué más? Bien, sus atributos, lo que le atribuimos nosotros porque lo hemos experimentado nosotros en Él. Hemos experimentado su perdón, su amor, su bondad, su misericordia, su poder, ¿sí? Todas esas cosas. Así es como describimos a Dios. Este es mi Dios, es el que mora en mi corazón. Así es Dios. Él es real en nuestras vidas, ¿sí? Es un Dios vivo, muy bien. Bueno, todos esos atributos. Bien, por último, Colosenses, ahí donde estamos, en el 3, Colosenses 3, verso 23. Bueno, en el 22. Siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo y al Señor servís. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer las cosas? De corazón, como para el Señor. ¿Sí? Pero ¿quién puede hacer estas cosas? Solamente las mujeres y hombres que tienen este temor de Dios. Lo van a hacer, lo van a poder hacer. ¿Sí? Porque tienen este temor reverente a Dios. Y Dios nos va a ayudar a hacerlo. ¿Sí? Porque de ese corazón, de esta actitud, ¿sí?, de este temor reverente, nace este corazón también de agradecimiento a Dios, ¿sí? Y nace este deseo de tener esta comunión, de servirlo, de agradarlo a Él. Es de ahí, partiendo de ahí, es partiendo de ahí. Pero necesitamos ser mujeres y hombres temerosos de Dios. Amén. Sí. Bueno, ese es lo que teníamos para compartir. Es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas y espero que también a la suya, ¿no? Que les esté hablando también de este temor tan importante, ¿no?, en nuestras vidas. Es como temor de Dios, no temor a Dios. Recuerden, temor a Dios nos aleja, temor de Dios nos acerca a Dios, ¿sí? Creer a Dios nos hace tener una fe genuina, verdadera, única en Dios, en el Dios vivo, porque estamos creyendo a Dios, a Dios.
Y creer en Dios es religión, es creer en Dios. Muchos creen en Dios, pero creer en Dios no nos habla de una comunión con Dios. Pero creer a Dios, sí, ahí sí me habla de una comunión con Dios. Sí, es cierto. Me habla de que somos personas que tenemos una relación personal